Ok, vamos entonces con el siguiente ejemplo. Dice, plantear las integrales necesarias para calcular el volumen de sólido de revolución que genera la región limitada por x igual a t menos seno de t, y igual a 1 menos coseno de t, si t pertenece al intervalo de 0 a 2pi y el eje x cuando gira en torno a la recta x igual menos 2. Fíjense que es plantear, ¿ok? Entonces, esa curva es una cicloide y el intervalo de 0 a 2pi me define lo que llamamos el primer arco de la cicloide, que es el primer arco que queda en el primer cuadrante, iniciando en el punto 0, 0. Entonces es lo que tenemos pintado allí en color azul. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Paso número 1, pinta un rectángulo como si fueras a hallar un área. Si yo fuera a hallar esa área azulita, yo trabajaría con rectángulos verticales, ¿ok? Luego, agarro ese rectángulo y lo pongo a dar vueltas con relación al eje de rotación. ¿Cuál es el eje de rotación? Me lo indican en el enunciado y me dicen gira en torno a la recta x igual 2, menos 2, perdón. Ahí está el eje de rotación. Entonces, cuando él gira en torno al eje de rotación, yo veo que él forma una corteza o una capa. Recuerda la diferencia, porque me dicen, profe, pero es que no entiendo. Mira la diferencia. La altura del rectángulo te va a dar la capa, mientras que en la arandela, la altura del rectángulo no te está dando, sino la altura del rectángulo tú la vas a utilizar para medir los radios. En cambio aquí, la altura del rectángulo te está dando la altura de la corteza. ¿Okay? Si nosotros fuéramos objetivos, las figuras son iguales. Yo puedo calcular el volumen de esto de la misma manera que puedo calcular el volumen de esto. Pero cuando estoy dividiendo en infinitos rectángulos, pensar en la arandela para un caso me facilita la operación que tengo que plantear, la fórmula, mientras que en este caso pensar en corteza me facilita la fórmula. ¿Ok? Entonces, me ubico, la altura del rectángulo, pues ya lo sabemos, como él es vertical, pues es la y de arriba menos la y de abajo. Ahí lo representé como P y Q, la y de P menos la y de Q. El radio, me paro en un punto cualquiera del rectángulo y voy hasta el eje de rotación. Lo llamé R aquí, pero también usamos ρ. O sea, cuando vean ρ es radio, ¿ok? Radio de giro. Y yo veo que si yo quiero medir ese segmento es un segmento horizontal. Por lo tanto, yo tengo que hacer la X de la derecha menos la X de la izquierda. Si el rectángulo es vertical, el radio es horizontal. Si el rectángulo es horizontal, el radio es vertical. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, tengo que identificar los elementos de mi fórmula, el intervalo, el radio de giro, la altura del rectángulo y el espesor. Entonces voy de lo más fácil a lo más difícil. El espesor, un diferencial de X, pero cuidado, la curva está en paramétricas. Entonces, como la curva está en paramétricas, ¿qué hacía yo en área de región plana? Derivaba la X. Aquí hago lo mismo. La derivada de X con respecto a T me da 1 menos coseno de T por el diferencial de T. ¿Cuál es el intervalo? Me lo dan en el enunciado. T pertenece de 0 a 2pi. Bueno, ya está, ya tengo mi intervalo con relación a T. La altura del rectángulo es la Y de arriba menos la Y de abajo. Mira, la Y de arriba me la da un punto P, no importa donde yo pinte el rectángulo. Ese punto cae sobre la línea azul más oscura y la línea azul más oscura la define la curva paramétrica. Entonces, ese punto P tiene una X que no es la que a mí me da la gana, es la X de la ecuación paramétrica, es decir, es T menos seno de T. Y la Y no es la Y que a mí me da la gana, es la Y de la ecuación paramétrica, es decir, 1 menos coseno de T. ¿Qué le pasa a Q? Bueno, Q, no importa dónde yo pinte el rectángulo, siempre va a caer sobre el eje X. Por lo tanto, sus coordenadas X, Y
quedan como x menos 0, ¿ok? Y esta x que está aquí, yo no lo escribí, pero esta x no es cualquier x, también es t menos seno de t. ¿Por qué? Porque si la x de q y la x de p no son iguales, el rectángulo no es vertical, ¿ok? Lo que pasa es que para efectos del ejercicio, esta x no me causa ninguna modificación si no la expreso en función de t, pero yo se lo voy a agregar cuando les suba la animación. Entonces, cuando voy a hallar la altura del rectángulo, digo la y de arriba menos la y de abajo. Busco la abscisa, perdón, la ordenada, estoy empeñada. Busco la ordenada del punto P y la ordenada del punto P es 1 menos coseno de t. Entonces, 1 menos coseno de t, le resto la ordenada del punto Q y la ordenada del punto Q es 0. En consecuencia, 1 menos coseno de t menos 0 me daría 1 menos coseno de t. Fíjense que la altura y el espesor lo hallamos igual que hallamos la altura y la base del rectángulo cuando estamos en área de región plana. El radio de giro, como ya les expliqué, es horizontal. Hacemos la x de la derecha menos la x de la izquierda. La x de la derecha me la da P o cualquier punto del rectángulo porque todos tienen la misma X. Busco la abscisa de P y la abscisa de P es T menos seno de T. T menos seno de T menos. ¿Quién me da la X de la izquierda? El eje de rotación. ¿Y cuánto vale la X para el eje de rotación? Menos 2. Entonces digo menos 2. Y bueno, obtenemos que el radio de giro es t menos 2 seno de t más 2. Entonces planteamos nuestra fórmula. El volumen es 2pi por la integral de 0 a 2pi del radio de giro que me dio t menos seno de t más 2 por la altura del rectángulo que me dio 1 menos coseno de t por el diferencial o espesor que es 1 menos coseno de t diferencial de t. Obviamente, si trabajamos un poco, esa expresión se convierte en 2pi por la integral de 0 a 2pi de t menos seno de t más 2 por 1 menos coseno de t al cuadrado diferencial de t. En este ejercicio solo pedimos plantear, porque obviamente resolver esta integral es elaborada, o sea, tengo que desarrollar el binomio al cuadrado, que va a salir un trinomio. Tengo que aplicar distributiva y van a salir varias integrales que son por partes, ¿ok? Por eso solo pedimos plantear. Y ahora sí, el último ejemplo, fíjense, es con una figura que está en posición horizontal. Ah, perdón, ¿había una pregunta, alguna pregunta con relación a este ejercicio? Ok, ahora sí nos vamos al último. En el último está el ejercicio planteado en posición horizontal para que tengan un ejemplo. Fíjense que la ecuación es la misma que estaba en el ejemplo 2, pero no es el mismo sólido, no es el mismo problema. ¿Por qué? Porque el eje de rotación está cambiado. Recuerden que lo vimos ayer con la animación. Si se cambia el eje de rotación o si se cambia la región, se genera otro sólido. Son problemas diferentes. Entonces, cuidado, ¿no? El ejemplo número 7 y último ejemplo de la clase de hoy dice plantear las integrales necesarias para calcular el volumen del sólido de revolución que se genera cuando la región limitada por x igual neperiano de y más 1 y el eje y, si y pertenece al intervalo 1, 3, gira en torno a la recta y igual 3. ¿Ok? Fíjense aquí, el eje de rotación es la recta y igual 3. ¿Ok? La región que está girando es esta que está coloreadita aquí. Ella, fíjense las fronteras que tiene, el eje X
la recta y igual 1, la curva x igual neperiano de y más 1 y la recta y igual 3. Esas son sus fronteras, sus cercas, ¿ok? La ponemos a dar vuelta y ella va a generar un sólido. Ella, cuando da vueltas, va a aparecer como una torta de esas que hacemos con el hueco en el medio. Así se va a ver ella, ¿no? Entonces, paso número 1, pinta tu rectángulo como si fueras a calcular el área. Yo veo la ecuación, veo el intervalo y digo, nada, yo me voy con rectángulo horizontal. Entonces yo pinto mi rectángulo horizontal. Ahí está. Una vez que lo pinto, pongo ese rectángulo a dar vuelta y veo que formó él. Mira, formó una corteza. ¿Sí? La corteza es ancha. Mira aquí, tiene este ancho, mientras que la arandela es finita. Ok, entonces veo que ella forma una corteza, ya sé que la fórmula que tengo que usar es esta, sé que va a formar corteza porque el rectángulo y el eje de rotación son paralelos, esa es mi pista. Entonces necesito, los elementos que necesito son la altura del rectángulo, el rectángulo es horizontal, necesito para calcular su altura la x de la derecha menos la x de la izquierda. Entonces yo fijo mis puntos, el punto más alejado o el más a la derecha que define ese rectángulo es este señor, lo llamé XY, pero la X no es cualquiera, no es la que a mí me da la gana, la X obedece a esa ecuación, por lo tanto el punto lo expreso como neperiano de Y más 1, esa es la abscisa, coma Y, esa es la ordenada. Y el otro extremo del rectángulo es este punto, lo llamé Q, él es un punto XY cualquiera, perdón, es un punto XY, pero no es cualquiera, que cómo se comporta la X. La X está cayendo en el eje Y, aquí lo veo en mi dibujo, por lo tanto su X vale 0, y la Y no es cualquier Y, la Y tiene que ser la misma que el punto P, porque si ellos dos no tienen la misma ordenada, el rectángulo no es horizontal, el rectángulo va a quedar así. Entonces ellos tienen que tener la misma ordenada para que sea horizontal. ¿Ok? Entonces ya definí mis puntos. Fíjense que este es un procedimiento que nosotros hemos trabajado antes porque eso nos facilita el análisis o expresar las funciones. Y vamos de lo más fácil a lo más difícil. ¿Cuál es el espesor? Si estoy con rectángulos horizontales, el espesor es un diferencial de Y. ¿Cuál es mi intervalo de integración? Mi intervalo de integración tiene que corresponder a la variable integración. Para Y, la región queda limitada en el intervalo de 1 a 3. ¿Cuál es la altura? Como el segmento es horizontal, es la X de la derecha menos la X de la izquierda. La abscisa de P, neperiano de Y más 1, menos la abscisa de Q, que es 0. Sería neperiano de Y más 1 menos 0, por lo tanto la altura, como función de Y, queda igual al neperiano de Y más 1. El radio de giro, R, mira, es vertical. Entonces yo tengo que hacer la Y de arriba, que me la da el eje de rotación, menos la Y de abajo, que me la da el punto P. Entonces el radio de giro es Y de arriba menos Y de abajo, sería 3 menos Y. En consecuencia, el volumen es 2pi por la integral de 1 a 3 de 3 menos Y, que es el radio de giro, por logaritmo de Y más 1, que es la altura del rectángulo, por diferencial de Y, que es el espesor del rectángulo. ¿Ok? ¿Preguntas? Y entonces ahora para finalizar, unas recomendaciones o recapitulamos lo que hemos visto. Los volúmenes de revolución se forman cuando una región plana gira en torno a una recta, un eje, que un eje no es más que una recta, que se halla en el mismo plano. En esta aplicación nosotros solamente vamos a trabajar con rectángulos horizontales o verticales. Cuando el eje de rotación, y que no cortan a la región, porque cuando cortan a la región hay que hacer unas consideraciones para no contemplar un volumen
de más, para no contar volúmenes dos veces, ¿ok? Nosotros estamos trabajando con la situación más simple. El eje es horizontal o el eje es vertical, ¿sí? Y el eje no corta, no la divide en dos pedazos. Es decir, no estamos utilizando ejes de rotación que hagan esto. Que yo agarro y pinto un eje de rotación aquí y fíjate que, déjame pintarlo más a la derecha, que yo pinto aquí un eje de rotación y él cortó esa región en dos pedazos. Eso no lo estamos analizando, porque aquí hay que hacer unas consideraciones diferentes, porque hay un volumen que está contenido en el otro. Eso no lo vamos a trabajar. Eso se llama vulgarmente come volumen. Le decimos lo que estudiamos matemática, ese es un caso de come volumen, ¿ok? Nosotros no vamos a trabajar con eso. Sí vamos a trabajar con ejes inclinados, pero lo vamos a hacer a través del teorema de Pappus, cuando veamos Pappus, porque eso nos facilita muchísimo las operaciones. Entonces, para esta aplicación, eje horizontal o eje vertical. El método para hallar el volumen obedece a la figura que el rectángulo de aproximación obedece a la figura que forma el rectángulo de aproximación al girar en torno al eje. Por eso le digo, pinta tu rectángulo y ponlo a vuelta. ¿Qué forma? Disco, usa fórmula de disco. ¿Qué forma? Arandela, usa la fórmula de arandela. ¿Qué forma? Corteza, usa la fórmula de corteza. ¿Ok? En todos los casos, nosotros podemos usar tanto rectángulos horizontales como verticales. Lo que pasa es que nosotros tenemos criterios para decidir el número de integrales que se debe resolver, la dificultad de las integrales, la instrucción dada en el problema, porque de repente yo te digo, hazlo por capas. Entonces, bueno, tú lo tienes que hacer por capas. A veces es la dificultad para despejar la variable en la ecuación, ¿ok? Pero en cualquier sólido yo puedo usar cualquiera de los dos métodos. Igualito que en un área de región plana, yo puedo usar tanto rectángulo horizontal o vertical. Porque a veces se les hace la falsa creencia de que si el eje tiene tal posición, usa tal rectángulo. No, eso no es verdad. Podemos usar cualquier tipo de rectángulo, pero a veces voltear el rectángulo nos complica el asunto. Vamos a verlo en este ejemplo. Fíjense aquí, si yo trabajo con rectángulos verticales, ¿qué pasa? Vamos a dibujarlo. Si yo uso rectángulos verticales, mira, aquí me queda arriba, ya va, aquí me queda arriba la y igual 3 y abajo la y igual 1. Aquí también, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí? Me queda arriba la recta y igual 3 y abajo me queda la curva. Entonces, si yo quisiera usar rectángulos verticales, yo tranquilamente puedo, pero yo tengo que picar esa región en dos partes. Yo tengo que picar esa región en dos partes, ¿verdad? Esta primera parte, déjenme cambiarle la línea, el color a la línea. Voy a poner otro color. Ajá. Yo tengo que picar esa región en dos partes. La parte que queda desde x igual 0 hasta x igual 1. Y luego tengo que trabajar con la parte que queda de 1 hasta este punto de intersección que está aquí. ¿Ok? Que es donde se cortan esas dos, la curva y la recta, que según el dibujo da 2, pero habría que verificarlo en la ecuación. Entonces yo tendría que dividir en dos partes y cuando yo pongo esos rectángulos verdes a dar vuelta, se están formando discos. Entonces yo tendría que utilizar método de disco. Fíjense que aquí la ecuación no es difícil de despejar, porque paso 1 restando y queda y igual a e elevado a x menos 1. Y entonces, si yo me voy por discos aquí, aunque yo tenga que trabajar con dos integrales, es mucho más directo de resolver
que si me voy con corteza. ¿Por qué? Porque aquí, cuando yo aplique esa distributiva, yo tengo que trabajar con el método de iteración por partes. Entonces, al final, como en área, decide la persona que va a resolver, pero tiene que tener claridad del método. ¿Ok? Entonces, los criterios de decisión son estos y la dificultad para despejar la ecuación, evidentemente. Si es una ecuación que yo no puedo despejar, pues yo no puedo trabajar con la otra posición del rectángulo. Si el rectángulo de aproximación es perpendicular al eje de rotación, se forman arandelas o anillos. Los discos solo se forman si el eje de rotación es una frontera de la región. Y es un caso particular de la arandela en el cual el radio menor vale 0. Si el rectángulo de aproximación es paralelo al eje de rotación, se forman capas o cortezas. Luego se deben plantear tantas integrales como funciones radio y o altura haya según sea el método aplicado. ¿Ok? Y con esto ya hemos terminado el contenido de volúmenes de sólido de revolución. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. No, profe, por ahora no, yo no tengo ninguna. Chévere, no, todas las dudas se les van a presentar cuando estudien. Seguramente. Entonces, yo sé que eso es así. Claro, ahorita no. Y como uno hace explicaciones más o menos coherentes, normalmente pues entienden. Pero cuando lo van a estudiar, cuando lo tienen que hacer solos, es cuando se les presentan las dudas. Claro, claro. O sea, uno ve la Entonces, clase y dice, no, vale, qué fácil. Cuando ve el papel, ah, ya. sí, sabes que yo soy docente, ¿no? Yo no soy ingeniero. Y yo bueno, porque siempre me gustó enseñar, yo me esfuerzo en tratar de dar explicaciones claras, me esfuerzo en tratar de entender cuáles son los motivos que los llevan a ustedes a cometer algunos errores, porque hay errores que son como muy frecuentes. Entonces, claro, cuando van a las consultas en la oficina, pero dime qué pensaste, por qué lo hiciste así. Entonces, claro, a veces se asustan porque piensan que es que yo los voy a decir, ¿sabes? No sé, no sabes estudiar o eres lento, no. Y yo lo que quiero es entender qué es lo que estabas pensando para yo identificar lo que estás razonando de manera incorrecta. Entonces, claro, eso me ha ayudado a aclarar cosas que cuando ustedes lo van a estudiar se minimizan esos errores. Entonces, pero yo a veces pienso que uno debería explicar más chimbo, porque si uno explica más chimbo, ustedes estudian más, porque como no entienden, dicen, pero no entendí nada, déjame estudiar. Entonces a veces tengo como ese dilema. Digo, ¿será que yo debería, no sé, dar las clases un poco más chimbas? Lo que pasa es que no siempre no puedo, o sea, me supera, va en contra de mis principios. Claro, claro. Pero bueno. Bueno, mis niñitos, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa que me quieran comentar?